Desde que era niña este lugar siempre me emocionaba, porque es donde nacen los rebozos más hermosos de México. Y porque aquí descubrí las campechanas. Esas galletas que crujen como si el cielo estuviera aplaudiendo. Mi familia, que es de acá, siempre me las traía y yo las esperaba con ansias. Así que hoy los voy a llevar por un recorrido lleno de nostalgia, colores y delicias. Ya sabes de qué pueblo mágico estoy hablando. Nuestro próximo pueblo mágico, Santa María del Río. ¿Cómo llegamos? Muy fácil. Desde San Luis Potosí toma la carretera 57 y en menos de 40 minutos estarás aquí. No necesitas ni playlist. Con 2 canciones y un snack, la armas. La señal de que llegaste al paraíso de los rebozos. Este arco increíblemente colorido. En serio, yo nunca había visto un arco así de colorido en ningún pueblo mágico. Te dan ganas de tomarte una foto y entrar corriendo al pueblo. Este pueblo mágico fue nombrado en el 2020. Pero se fundó el 15 de agosto de 1542 por Juan de Santa María, así que sí, este nombre se debe gracias a él. Este hombre era un cacique de Jilotepec y originalmente fue formado por 2 naciones, la Otomí y Huachichil. Aquí en Santa María nació el famoso rebozo de bolita, pero también existen otros diseños como la chalina, barbilla, palomo y muchos otros más. Resulta que el arte de hilar rebozos viene de la mezcla de 2 mundos. Los frailes enseñaron a los otomís a usar telares de cintura y ¡boom! Nació un arte lleno de tradición y mestizaje. Aquí los rebozos no solo son prendas, son historia envuelta en seda. Santa María es la cuna del rebozo, así que por obvias razones tendría que haber un museo casa de rebozo. Este se encuentra justamente enfrente de la plaza principal. Es el único recinto del cual se dedica a la promoción y a la divulgación del rebozo. Fue inaugurado en el 2019. Entras al museo y te pondrán una proyección de lo que hace único a este lugar, desde las artesanías hasta la comida. Después venía la sala de rebozos y hay cosas muy curiosas aquí. ¿Sabías que los rebozos más finos vienen en su propia caja? Como un regalo precioso que guarda un secreto. Además aquí te enseñan que no solo es ponerte el rebozo y ya. Hay 1000 maneras de usarlo, como vestido, o vestido, pero también lo puedes usar como una bufanda, suéter o incluso algo tan elegante para alguna alfombra. El ingenio mexicano siempre sorprende. Este es uno de los instrumentos que se usan para separar hilo por hilo. Pero mi parte favorita del museo es ver a las artesanas en acción. Ellas colocan el telar en su cintura y empiezan a hilar hilo por hilo. Con una paciencia que yo jamás tendría. En serio, una persona tarda una semana en realizar un rebozo, no 5, 10, 1. Esta es la técnica. Primero tienen los hilos y los van separando uno por uno.
Luego empiezan a tejer hilo por hilo y absolutamente todo el diseño que ven en este rebozo es creación de ellas. Así que la próxima vez que veas uno, ya sabes cuánto amor y paciencia hay detrás. En este pueblo mágico, además de los rebozos, también hacen artesanías tejidas. Y en este espectacular te explican desde dónde obtienen las fibras, cómo las tiñen y obviamente empiezan a realizar su artesanía con ellos. Estas piezas son muy coloridas que van desde piñatas, floreros, flores y lo más bonito es que puedes ver a los artesanos haciéndolas ahí mismo. Algo que no te puedes perder de Santa María del Río es la Torre del Reloj. Esta torre fue hecha como un festejo para el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Abajo de esta torre se encuentran cosas representativas de la época. Por ejemplo, una computadora, una USB y una caja del tiempo, así como muchísimas cosas más. Ahora, lo que no te puedes perder, las campechanas. Estas galletas hacen crunch al morderlas. Son deliciosas y adictivas. En serio, cómprate una docena porque antes de que te vayas del pueblo, te las vas a acabar. Ahora vámonos al mercado principal. Aquí lo que vas a encontrar son rebozos. Un tip que me dieron las artesanas es que no todos los rebozos que venden en Santa María del Río los hicieron aquí. Para identificar los auténticos, fíjate en la textura. Si la tela es muy lisa, probablemente no es local, aunque no dejan de ser bonitos. Pero mira este otro. Hecho con la técnica de bolita. Se siente como si estuvieras tocando historia. Aquí el rebozo no solo es moda, es más un estilo de vida. Aprendí unas formas súper elegantes de usarlo. Aquí voy a comenzar por abajo al tercer dedo y voy sacando hacia arriba para realizar lo que es el medallón. Por abajo vuelvo a pasar, ¿sí? Y aprieto. Y por último, en el último dedo más pequeño voy pasando hacia abajo para realizar lo que es un botón o medallón. Ya es una vez que está, se va acomodando de esta manerita para comenzar a realizar la forma. Se puede ir enfrente o a un costado más que nada para realizar lo que es el diseño. Ok. Y ya en la parte de atrás luce el repasejo, que es lo que es el trabajo totalmente a mano. Muy bonito. Definitivamente no puedes irte de Santa María del Río sin tu rebozo. Es como salir de París sin un croissant, o sea, no da. Enfrente de la plaza principal se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Fue creada en 1542 y perteneció al convento de los franciscanos. La fachada de esta parroquia es sencilla, pero es del estilo colonial. A 5 kilómetros del centro de Santa María se encuentra la cascada El Salto. Desde aquí podrás observar toda la naturaleza y cuando llueve esto se convierte en un pequeño lago. Y así termina nuestra aventura por el colorido pueblo mágico. Si te gustó este video ya sabes qué hacer. Dale like, coméntalo y compártelo con tus amigos o con quien necesite un poco de la magia mexicana. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.